Trabajadores, mujeres, pueblos unidos, luchando por derechos sin descansar nunca. Con la radio como herramienta aportamos a la causa de resistencia y lucha. Carne de máquina, somos parte del camino, luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Enfrentamos al poder, a los que nos oprimen, con la verdad y la justicia como nuestras armas. No nos callaremos, no nos rendiremos. Con la máquina de la radio llevamos la voz de los que luchan. Carne de máquina, somos parte del camino. Sonko ibisuk sutiwarmikan. Sonko ibi ishkaiwaskanku. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Sonko ibita moskoskanku. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Carne de Máquina, un programa hecho en cortina por Lito y Flor, con la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl, y como siempre, quien les habla, Sebastián Díaz Infante, pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo el Tano. Hola Tanito, ¿cómo estás? Hola Seba querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va la vida? Soy el Tano Omar Rombolá, y junto a Sebastián Díaz Infante y todo un equipo hacemos este programa que se llama Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos por streaming en Radio Semilla de 11 a 13, con una retransmisión los miércoles de 22 a 0, o podés encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. ¿Cómo andamos, Seba? Acá estamos, Tanito, en una semana donde tuvimos otro 1 de mayo, otro día del trabajador, otro día de lucha, otro día de defender nuestros derechos, otro día de marcha, de movilización, y más con este gobierno que a los que más le está pegando es a los jubilados, a los estudiantes y a los trabajadores. Hubo movilización, hubo momentos de reflexión. Fue un día movilizador para todos, que se suma a los miércoles. Esto fue el jueves obviamente, pero se suma a los miércoles también de movilización, de movimiento, que todos los miércoles de los jubilados, ¿verdad? ¿No? Todos los miércoles los jubilados se movilizan, todos los miércoles los jubilados se plantan para reclamar un aumento en los saberes, un aumento inmediato, de emergencia en los saberes, y la posibilidad de que millones se jubilen pese a que las patronales no les han aportado o hayan laburado en negro. Ese es el reclamo, porque no se puede llevar a una situación de desesperación y de muerte a personas que han laburado toda la vida. Hay un tema que cruza este 1 de mayo, ¿no? Todos los 1 de mayo, desde que nace el 1 de mayo, a finales del siglo XIX, fueron momentos de lucha, días en los que el capitalismo, en las que los empresarios temían a la movilización de la clase obrera en las calles. Millones en todo el mundo se movilizaban, y con una conciencia de lucha, con una conciencia de clase. Eso fue cambiando con el tiempo, y estamos en una época oscura en relación a que los trabajadores tengamos conciencia de nuestros propios intereses. Sin embargo, los motivos de la lucha no solamente están, sino que se han profundizado. Para tirar un solo dato, y ya te paso la palabra, Seba, el 82% del dinero que generó el mundo en 2017 fue al 1% más rico de la población global. Repito, el 82% del dinero que se generó en el mundo en 2017 fue al 1% más rico de la población global.
Mientras tanto, ese 99% nos seguimos rompiendo las espaldas, nos seguimos rompiendo las manos, nos seguimos sufriendo las consecuencias de estos multimillonarios que se llenan los bolsillos día tras día, ¿no? Mientras vas desgastando, va laburando 12, 14, 16, 18. ¿Cuántas horas tenemos que laburar a diario para llevar una pequeña migaja? Como bien decía el Tano, estamos en un momento muy crítico, en un momento muy duro, en un momento donde, tal cual como también decía, hay muchos compañeros, muchas compañeras, muchos laburantes que perdieron ese sentido de clase, ese sentido de ser laburante. Y son los mismos que critican por cortar una calle, son los mismos que critican por cuando se corta un puente. Lamentablemente no se toma esa conciencia de saber por qué están haciendo eso los compañeros, saber por qué nos estamos movilizando, por qué estamos cortando la 9 de julio, nos movilizamos hacia el Ministerio de Trabajo, hacia el Congreso, donde fuere, ¿no? ¿Cómo a medida que va pasando el tiempo, más todavía se va perdiendo se va perdiendo eso? Y nosotros tenemos que ir ahí. Ese es nuestro campo de batalla, ese es nuestro lugar, ahí donde tenemos que estar, hablando con los compañeros, hablando con la gente, moviéndonos, movilizándonos, que vuelvan a tener esa conciencia de clase que se tenía por allá por los 70. Fue una de las oleadas de lucha importantes de la clase trabajadora a nivel mundial, ¿no? Digamos que los 70 y también a principios del siglo XX tenemos también las grandes luchas de posguerra, ¿no? De la segunda posguerra y la última gran oleada, como bien vos decís, en los años 70. Tal cual. Y acá en Latinoamérica ni hablar. Sabemos que en el medio tuvimos una dictadura en toda Latinoamérica, en todo el continente, que obviamente combatió con los laburantes, con los trabajadores, que sabemos que están los compañeros que hicieron desaparecer y todo eso, ¿no? Me estoy yendo por las ramas, estoy yéndome por cualquier lado, pero me lleva todo el caso a eso, a la conciencia de clase, al movimiento de los compañeros, de esta lucha que no tiene que terminar, que no nos tienen que doblegar. A ese punto quiero llegar, a que tenemos que estar cada vez más unidos, cada vez más juntos. ¿Cuántas veces vamos a cortar un lugar, vamos a un puente, vamos a la puerta de una fábrica para reclamar nuestro puesto de laburo? Porque lo que queremos es eso, es laburar. No queremos que nadie nos mantenga, todo lo contrario. Queremos laburar, tener un salario digno, tener unas vacaciones, aguinaldo, tener aportes jubilatorios, porque ¿cuántos compañeros hay que laburaron años y años dentro de una fábrica y nunca le hicieron ningún puto aporte? Que ahora con esto que sacaron la moratoria no se van a poder jubilar. ¿Cuánto de esos hay? Es mi claro ejemplo. Yo estoy trabajando en estos momentos en negro y no tengo aporte de la nada misma. Y mi lucha es día a día para que esto se revierta y cambie. Porque no solamente es por mí, sino es porque tengo al lado. Y es por lo que va a venir. Y los que están más arriba mío, no hablo de jerárquicos, sino hablo de jubilaciones. Hablo por mi viejo, por mi vieja, por mi vecino. No quiero que estemos pasando necesidades teniendo un país tan rico. Son cosas que me duelen y son cosas que me marcan. Entonces me explayé mucho y creo que me fui al diablo. Pero es lo que me pasa, Tano. Es lo que siento en estos momentos. Tiene sentido y conexión lo que vos estás diciendo con lo que planteábamos, ¿no? ¿A qué mundo llegamos hoy tirando del hilo del 1 de mayo, ¿no? Vos fíjate que es impensable que podamos llegar a la situación de hoy, o por lo menos estos datos del 2017, que no lo tira ningún periódico de izquierda, sino en la BBC News, ¿no? BBC News, que es impensable que sea de izquierda, estamos hablando del periódico inglés, ¿no? La BBC de Londres, que tiran que los 8 individuos más ricos del planeta tenían tanta riqueza en 2017 como la mitad más pobre del planeta. 8 individuos.
más ricos del planeta tenían tanta riqueza como la mitad más pobre del planeta, el 50% del planeta. O sea, imaginémonos la concentración brutal de la riqueza. Y a esa concentración llegamos porque el capitalismo tuvo que dar golpes terribles a la clase trabajadora para arribar a la situación de hoy. Golpes terribles desde el punto de vista físico, con masacres, y golpes en la cabeza misma para manipular y hacer creer que los trabajadores debemos competir entre nosotros y no contra las patronales, no contra los grupos más concentrados, ¿no? Nos quieren hacer creer que nuestro enemigo está al lado nuestro o abajo nuestro y no arriba. Es decir, esa forma que ha logrado el capital de hacer creer a tantos trabajadores que hay que defender los intereses empresariales, ¿no? Este capitalismo que no solamente ha concentrado las riquezas en pocas manos, sino que aparte está destruyendo el planeta. Existe un amplio consenso científico en que el cambio climático se relaciona con el aumento vertiginoso de los niveles de emisión de gases en el tema del efecto invernadero, y que desde el 1880 la temperatura media de la superficie terrestre ha subido 1 grado según diversos organismos, un aumento de la temperatura global hoy cerca de 15 grados de la media. Digamos, un aumento en la temperatura del planeta, ¿no? Y esto es debido justamente a la producción capitalista, ¿no? Las proyecciones del panel intergubernamental del cambio climático, que depende de la ONU, o sea, otro dato que no es comunista precisamente, indican que la temperatura media global en la superficie de la Tierra podría incrementarse entre 2 a 5 grados y el nivel del océano entre 18 y 59 centímetros en las próximas décadas. Tenemos que al mismo tiempo la concentración de dióxido de carbono ha rebasado las 400 partes por millón y pudiendo llegar a las 500 partes por millón. Esto implica lógicamente que estamos frente a una situación bastante complicada a nivel medioambiental y lo sabemos muy bien, y vamos a datos aquí en el país, ¿no? Lo que significa el avance de las mineras en el norte, lo que ha significado el corrimiento de los pueblos originarios, la zonificación minera en Chubut, en el sur, la explotación petrolífera en los márgenes del mar, las movilizaciones contra la minera lumbrera, bueno, infinidad de luchas ambientales que son lucha por la vida, ¿no? Bueno, en este contexto nos encontramos. Un mundo donde la concentración de la riqueza es la mayor de la historia y un mundo donde la destrucción del medio ambiente también coinciden. O sea, concentración de riqueza y destrucción del medio ambiente. Este 1 de mayo está justamente cruzado por estos avances, entre comillas, del capital en contra de la clase trabajadora, pero también en contra del ser humano y en contra del planeta. Y tenemos un avance mundial de las extremas derechas que niegan obviamente el calentamiento global, niegan estos datos que vos estabas diciendo, Tano, que es un invento de los zurdos, por así llamarlo, donde este mundo cada vez está más venenoso, ¿no? Por llamarlo así, con estos agrotóxicos que van tirando. Y es cada vez menos natural, ¿verdad? Cada vez es peor, donde las químicas, los laboratorios se siguen llenando de guita, se siguen llenando de plata. Ni hablar de esta soja transgénica de ahora, que es veneno puro, que arruina todo el suelo a su paso, a su siembra, ¿no? Donde es terrible, cada vez comemos más veneno. ¿Decirlo para qué? Para llenarle el bolsillo a los que más tienen, ¿verdad? Como todo tiene que ver con todo, arrancamos del 1 de mayo y todo es un circulito que vuelve a todo lo mismo, al bendito y mierda de capitalismo, ¿verdad? Entonces... Decías algo interesante, muy interesante, sí, que es que la ultraderecha y el discurso de la ultraderecha plantean justamente que los proyectos colectivos
son los que empobrecen. Sin embargo, el Exactamente. capitalismo y la dinámica del capitalismo está llevando a que el 1% de la población mundial en 2017 se haya quedado con el 82% de las riquezas. Entonces, ¿quién empobrece? Me parece muy interesante para el debate ideológico, para lo que ellos llaman batalla cultural, ¿no? Y quiero traer también unas palabras de quienes verdaderamente luchaban por la libertad. En el momento en que iban a ser ejecutados, Albert Parsons, uno de los mártires de Chicago, obrero anarquista, planteaba: el principio fundamental de la anarquía es la abolición del salario y la sustitución del actual sistema industrial y autoritario por un sistema libre de cooperación universal. El único que puede resolver el conflicto que se prepara. La sociedad actual solo vive por medio de la represión y nosotros hemos llamado a una revolución social de los trabajadores contra el sistema de fuerza. Si voy a ser ahorcado por mis ideas anarquistas, está bien, máteme. Y luego traigo las palabras de Jesús August Spies, otro de los mártires de Chicago, sus últimas palabras. Honorable juez, mi defensa es su propia acusación. Mis pretendidos crímenes son su historia. Puede sentenciarme, pero al menos que se sepa que en el estado de Illinois 8 hombres fueron sentenciados por no perder la fe en un último triunfo de la libertad y de la justicia. Qué bárbaro. Terribles palabras. Terminaron perdiendo su vida por la lucha de los demás, que es lo que hablaba yo en un principio, ¿no? Cuando nosotros luchamos y salimos a la calle, no solamente por nosotros, por uno, es por el otro, es por nuestros ideales, por nuestros pensamientos, tal cual. Y bueno, en este programa, justamente para tratar de reflejar esa lucha, tenemos por un lado entrevistas realizadas en el marco del acto del 1 de mayo en Congreso, el acto de los colectivos de jubiladas y jubilados. Tenemos una entrevista a Zulema, de Jubilados Insurgentes, a Ramón, de Jubilados Autoconvocados, y la intervención de Juan Carlos, también de Jubilados Insurgentes, en el marco de dicho acto. También tenemos un audio que nos envió la compañera Miriam Villalba en relación a la situación de verdadera tortura que están viviendo Carmen y Laura Villalba y Francisca Andino, presas políticas del Estado paraguayo. Por otra parte, tenemos también la entrevista realizada a Giselle Santana, trabajadora del INTI, que denuncia la política del gobierno de una supuesta fusión de organismos autárquicos para simplemente, en el fondo, ir a llevar la motosierra del gobierno contra los puestos de trabajo y generar nuevos despidos en estos entes estatales. Y por último, justamente para reflejar el carácter internacionalista de este 1 de mayo, tenemos una entrevista a la compañera Lola de la corriente sindical de izquierda de las Asturias en Gijón, España. Así que con todo esto, Tanito, que estamos totalmente cargados, si te parece, arrancamos con el programa. Dale, Seba, vamos las bandas. Tangos kanku Shokta guitarra pa' cuerdas kanku. Ahora en Carne de Máquina, vamos las bandas. Son koipi, pusak cervezas kanku. Son koi untas kanchu. Son koi untas kanchu. De ahora en más tomaré menos cerveza, ordenaré mi cabeza con la plantita prudente, cuidaré mis últimos dientes. No me la curaré por las cabezas, siempre procuraré tener un plan B.
Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Nada mejor que los laburantes contando su experiencia en carne propia. Ahora, en Carne de Máquina, entrevistas. Estamos en el anexo del Congreso, minutos antes de comenzar el acto del 1 de mayo convocado por los distintos colectivos de jubiladas y jubilados. Estamos con Zulema de Jubilados Insurgentes. Hola Zulema, gracias por la entrevista. Hola Omar, bueno, ¿qué podemos decir hoy? Nos estamos recientemente concentrando distintos grupos de jubilados, que en realidad nos une algunas propuestas que tenemos en común, sobre todo en diferencias con respecto a los caminos que tenemos que tomar en estos tiempos. Son tiempos muy difíciles y hay un gran debate entre los jubilados también, especialmente, pero entre todos los trabajadores, sobre cuál es la salida. Y entonces últimamente nos hemos encontrado con debates con respecto a la CGT, a las instituciones democráticas, a la justicia. Entonces aquí aparecen distintas propuestas y nosotros lo que estamos bregando por una unidad que no desdibuje las identidades. Y eso es bastante difícil porque, por ejemplo, hay colectivos, agrupaciones que tironean para un lado, para el otro. Y bueno, esto es, digamos, el desafío de los trabajadores en esta fecha, y los que estamos aquí no hemos concurrido a la CGT, por ejemplo, cuando fueron allá convocados, y tampoco hemos dejado de exigirle a la CGT. Entonces queremos tener bien claro nuestros enemigos. Ellos no pertenecen a los trabajadores, hace mucho tiempo que no trabajan, ni sé si han trabajado alguna vez en su vida, y no para nada, ni siquiera cuando hacen un paro nos están beneficiando, porque lo hacen suelto. Tenemos una precarización del 46-48% de los trabajadores en el país. Y no pueden sumarse a la lucha, y nosotros necesitamos una lucha conjunta que nos represente a todos, por supuesto, que esté encabezada por los que están en actividad, porque son los que hacen fuerza, pero tenemos que también convocarlos porque no tienen instancias de debate y hay mucha confusión. Así que bueno, nosotros iremos encontrando este camino, es difícil, nos vamos abriendo paso, y las organizaciones con las que estamos acá estamos librando algunos debates intensos dentro del sector de jubilados. En función de lo que vos estás planteando, hoy, 1 de mayo, hay una infinidad de actos. Ustedes han hecho un esfuerzo muy grande por la unidad. ¿Qué pasa? Y no estamos hablando de la CGT, ¿no? Estamos hablando de sectores de izquierda, de lucha, ¿no? ¿Qué pasa con los sectores, los luchadores que no nos podemos unir? Bueno, yo pienso que el hecho de que haya muchos actos corresponde a esta pregunta tuya, de que en realidad no hemos encontrado la unidad todavía, y cada sector que hace un acto está reforzando su propia identidad, porque evidentemente no encontramos un camino en común donde nos encontremos como clase social, que es lo que tenemos que priorizar siempre, y un enemigo en común que también tenemos que priorizar, porque es no solo el gobierno, sino los grandes capitales, y todos lo denuncian. Y además, si vos escuchás cada sector, todos convocan a la unidad. Entonces es como llamativo, el intríngulis. Es llamativo. Y bueno, y nosotros aquí nos hemos encontrado
como decimos, con estas otras organizaciones, pero también en nuestro sector de jubilados insurgentes, que todos tenemos distintos pensamientos y eso no nos divide, al contrario, hemos dejado libertad de acción. O sea, un grupo vamos a ir a las 4 de la tarde a 11, otro grupo puede ir a los actos de sus propios partidos, porque eso, bueno, está dentro de la libertad. Y supongo yo vamos a bregar porque otros actos, no esperar hasta el año que viene, el 1 de mayo, pero sí otros actos, vayamos encontrando más unidad y más fuerza, porque es la única salida que tenemos, resolver esa cuestión. Muchas gracias. De nada, adiós. Estamos aquí en el anexo del Congreso, en este 1 de mayo, a minutos de comenzar el acto de los colectivos de jubiladas y jubilados. Estamos con Ramón, lo conocemos al compañero de los miércoles que está permanentemente y también de las situaciones que vivió en la represión, ¿no? Compañero, ¿cómo estamos? ¿Qué mirada tenés sobre este 1 de mayo? Bueno, sobre este 1 de mayo tengo la mirada que he tenido toda mi vida, desde joven, desde que empecé, abracé la lucha prácticamente, tengo la mirada de que esto no es un día de fiesta. Yo creo que distintos partidos políticos, principalmente acá en la Argentina, creo que, lo voy a nombrar, el peronismo creo que se encargó de transformar el día de lucha por un día de asado, de choripán, de vino y de joda y de jauría. Y esto no es un día de joda y de jauría. No nos olvidemos que en el año 1800 y pico, unos compañeros, que no los recuerdo el nombre porque son bastante complicados, son extranjeros, pero sí, esos compañeros le quitaron la vida porque ellos realmente luchaban por las verdaderas 8 horas de trabajo que las lograron conseguir y los mataron. Los metieron presos y después los mataron. Porque esos compañeros tenían principios socialistas. Esos compañeros no solamente luchaban por las 8 horas de trabajo, sino que también ellos luchaban por un cambio social profundo, por un verdadero cambio social. Ellos ya en ese tiempo tenían claro que el capitalismo, lo que iba a ser el capitalismo, que es una máquina de destrucción prácticamente, es una máquina a donde somete, a donde depreda, a donde saquea. Por eso nos han llevado a estas instancias, que hoy los trabajadores estén sumidos en la miseria, en el hambre, ligados a una siniestra burocracia sindical que se alió con el sistema capitalista, porque varios de ellos también son capitalistas, porque también varios de ellos son millonarios y varios de ellos son patrones, como Gerardo Martínez, como Moyano, como Cavalieri, como Barrio Nuevo. Todos esos están ricos, están millonarios a costa del sufrimiento, el hambre del pueblo y a costa de robarles el sudor como se lo roba la patronal, porque ellos hace 40, 50 años que están viviendo de los aportes que le sacan a los trabajadores, por eso se han hecho millonarios. Entonces yo creo que hoy nosotros estamos acá a conmemorar el verdadero acto de la clase trabajadora. Creo que esto tiene que ser el puntapié inicial para que la clase trabajadora empiece a debatir cómo se tiene que organizar la clase trabajadora, cómo tiene que organizarse con piquetes de autodefensa, volver a las viejas luchas de nuestras queridas, como por ejemplo nuestra querida y amada Teresa Rodríguez, que le quitaron la vida en una ruta. Entonces yo creo que a eso tenemos que volver otra vez nosotros, a los piquetes de autodefensa, a organizarnos y a seguir la lucha hasta las últimas consecuencias si queremos derrotar el plan siniestro de Milei y su facho y esa runfla mafiosa y siniestra que hoy nos gobierna. La verdad que es una vergüenza ajena da que hoy nos gobiernen una pandilla que son peor que la pandilla de Buti Cassidy. A lo mejor es risueño lo que yo voy a decir, pero yo creo que si hoy gobernara el Gordo Valor, no estaríamos como estamos con este tipo.
Entonces, creo que mi llamado es ese, a la juventud que se organice profundamente para que luchen por su país, que tomen la lucha de los viejos. Es una lucha muy dura, muy caliente, pero lo tienen que hacer. Y quiero hacer propicio este momento porque voy a denunciar al comisario. Ayer había un comisario ahí que fue quien nos hizo la encerrona a nosotros. Él nos hizo la encerrona, yo hablé con él y le pedí, por favor, que sacara a sus hombres de ahí, de arriba de la vereda, y nunca jamás lo sacó. En este momento se me fue el apellido, Lanzini, no es Lanzini, Ode, pero no me acuerdo del apellido, lo tengo. Bueno, entonces lo quiero... Después pásamelo. Listo, ahora te lo paso. Perfecto. Bueno, ahí está por comenzar el acto. Hoy hay muchos actos, lamentablemente. ¿Por qué hay tantos actos por separado? Y están los actos separados porque directamente el ego de los dirigentes llega a que no se unifiquen. Están todos divididos, hasta la propia izquierda está dividida, cuando en un contexto tendrían que estar todos unidos. Y es muy triste que cantemos unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode y hay 500 actos. Creo que es el ego que tienen los propios dirigentes, no unificarse. Gracias compañero. Gracias. Para servir al sistema, para ayudar al sistema a perpetuarse, porque si no, si la fuerza de los trabajadores, el sistema no camina. Muchos compañeros recordamos el 1 de mayo, muchos, pero en realidad no sabemos muy bien por qué se festeja el 1 de mayo. No coincide con la ejecución de los mártires de Chicago, no coincide con la masacre de Hyde Market, no coincide con ninguna de estas cosas. ¿Por qué el 1 de mayo? El 1 de mayo, en esa época en Estados Unidos, se consideraba el día en que se realizaban los contratos de las empresas con los trabajadores y en general todos los contratos que regían un año. El argumento de la burguesía, cuando le pedían las 8 horas, decían que eso influía en los costos. O sea que los costos laborales y todo esto no lo tenían en sus presupuestos. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a convocar para el 1 de mayo a una huelga general y que todos los trabajadores se retiraran de las fábricas cumplidas las 8 horas de trabajo. Eso fue lo que pasó, en realidad. Miles de trabajadores abandonaron sus lugares de trabajo y de ahí se produjo una expansión de lucha muy fuerte en Estados Unidos. Empieza a intervenir la policía, se producen tomas de fábricas, se producen huelgas que eran reprimidas y traían carneros para reemplazar a los trabajadores, y en Milwaukee se produce una masacre a los pocos días después. Recién hay una reacción a esto cuando se convoca por una cantidad de periodistas revolucionarios y un montón de organizaciones obreras, se convoca a una concentración en Hyde Market. En Hyde Market eso es el 4 de mayo. A esa manifestación de Hyde Market se la reprime brutalmente. Al día siguiente, el 4 de mayo, se reproduce la manifestación. ¿Y qué ocurre? Desde la multitud arroja una bomba a la policía, que llega a herir a un montón y llega a matar a 50. ¿Y qué hicieron? ¿Encontraron a quien había arrojado la bomba? No lo encontraron. No lo encontraron. Era un compañero, claro. Un compañero de acción directa, acción individualista. Pero la solución para ellos fue tomar prisioneros a los periodistas, a los tipógrafos y a un montón de compañeros que habían promovido esta agitación. Le hicieron un juicio falso, ninguno de ellos fue probado que realmente que hayan tenido que ver con el atentado. Y bueno, ustedes saben el fin. En 1887 muchos de ellos son colgados, uno de ellos se vuela la cabeza con un cartucho de dinamita
y 2 son absueltos. No absueltos, condenados a años de cárcel. Pero les conmutan la pena de muerte. Esto es el origen. Digamos, a mí me interesa destacar que es la acción directa del 1 de mayo, es decir, el abandono de los lugares de trabajo a la hora que los obreros deciden cuando se produce el acontecimiento. Y por eso se celebra el 1 de mayo, que no es una fiesta, ciertamente, es una conmemoración de toda la historia de lucha. Así que, compañeros, compañeras, gloria a los mártires de Chicago y viva la clase trabajadora. Nahuiziki dutata timpayan Ishkaitu kutu kusina Wanapuku timpat tinti rupachan timpat Manay mapas mi markay kimat Patan patungkan Cepi makan api Cepi ruanan api Duya ikita Semisha Un saludo muy especial a la amable audiencia de Carne de Máquina. Soy Miriam Villalba, paraguaya, refugiada actualmente en Venezuela, hermana de Laura y Carmen Villalba, prisioneras políticas en Paraguay, mamá de Lilian, tía de María Carmen, niñas de 11 años que fueron asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta el 2 de septiembre del 2020, tía de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, niña de 14 años con desaparición forzada desde el 30 de noviembre del 2020. Quiero aprovechar este espacio para denunciar la situación de las 3 compañeras privadas en libertad, quienes fueron arbitrariamente trasladadas sin ningún tipo de motivo en un penal de alta seguridad Vingaguazú. Las compañeras, tanto como Laura y Carmen Villalba, así como Francisca Andino, se encuentran sometidas a un régimen de aislamiento absoluto de 24 horas en una celda de 2 por 1,5, donde solamente cuentan con una letrina, un grifo, con aguas no apto para consumir y una cama de cemento. Las mismas están pasando hambre, están pasando sed. Una vez más, el día de ayer, 30 de abril, estaba previsto la visita de un compañero que integra la campaña internacional de solidaridad
con la familia Villalba, un compañero que estaba viniendo de Brasil, Mato Grosso do Sul, el compañero Luigi del Partido Comunista de Brasil. Esa visita fue denegada, argumentando que no se trata de un organismo de derecho oficial, que tanto Laura, Carmen como Francisca Andino están en un régimen cerrado donde no les permiten visitas. También aprovechamos para denunciar que el día 29 de abril compañeros integrantes de la campaña acercaron hasta el penal alimentos, víveres, productos de limpieza y agua para las compañeras. Los mismos les muestran, los guardiacárceles reciben, les muestran la cantidad de alimentos que se les lleva, pero luego no los proveen. También se realizó donación para todo el penal femenino, que es la única forma de que las compañeras puedan consumir carne, verduras y frutas. Y es lo mismo, se lleva hasta el penal, reciben, firman, porque se hace con nota de entrega, pero no les llega los alimentos a las compañeras. Carmen estaba denunciando estos días también que sin ningún tipo de motivo les tiran gas lacrimógeno, gas pimienta en un lugar que es totalmente cerrado, no tiene ningún tipo de ventilación. Carmen es una persona que tiene problema de asma, Francisca es una persona muy mayor que tiene enfermedades de base y Laura es una persona alérgica. En esa situación se encuentran las compañeras, por esa razón es importante ampliar la solidaridad. Agradezco a todas las organizaciones que integran la campaña internacional de solidaridad con la familia Villalba y a todos los medios alternativos que nos ayudan a romper este cerco mediático y denunciar a un Estado infanticida, a un Estado terrorista, a un Estado misógino, patriarcal, que se ensañan con las compañeras prisioneras políticas como es el gobierno de Paraguay. Muchas gracias. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Y continuando con el programa y el tema que nos convoca, que es la situación de los distintos organismos estatales, donde el gobierno sigue aplicando la motosierra, sigue avanzando en intentar destruir puestos de trabajo. Estamos en comunicación con Giselle Santana, trabajadora del INTI. Muchas gracias, Giselle. Hola, Tano, ¿cómo va? No, gracias a vos por el espacio siempre. Comentanos estos nuevos anuncios que hace el gobierno en relación a unificación de organismos. Comentanos un poco. Sí, nosotros ya hace algunas semanas que en los medios comenzaron a aparecer estas noticias de la posible fusión de el INTI, el INTA y la CONAE. Era lo que se planteaba primero, es el organismo que se ocupa de la actividad espacial. Después empezó a hacerse, cada vez más Vox Populi ese proyecto, incluso el propio Sturzenegger anunció en los medios que se iba a afectar a 18 organismos descentralizados, ya sea fusionándolos, absorbiendo algunas partes de ellos, desguazando otros o cerrando los que pudieron lograr las facultades para hacerlo en la ley base.
el INTI era uno de esos organismos que ellos querían cerrar en el texto original de la ley bases, gracias a que dimos una pelea muy fuerte los trabajadores y las trabajadoras del INTI, logramos que se exceptuara el organismo del cierre, pero bueno, ya sabes cuál es el objetivo del gobierno respecto de tu organismo, no hay ningún interés, el único interés era cerrarlo. Entonces, cuando estos rumores empezaron a ser cada vez más serios, y si bien todavía no está la letra del decreto, no se publicó en el boletín oficial, ya hubo un anuncio por parte de Adorni de que se iba efectivamente a avanzar en esta segunda fase de la motosierra con los organismos descentralizados. Entonces, nuevamente los trabajadores y las trabajadoras del INTI estamos en alerta y movilizados justamente para frenar esa posibilidad de que se afecte tan seriamente lo que es la estructura del INTI. Exactamente, porque una fusión de organismos significa seguramente despido de cientos de compañeros y compañeras. Sin dudas es el único objetivo, o sea, el vaciamiento, los despidos, por supuesto, porque es lo que viene haciendo este gobierno desde que asumió, echar a trabajadores y a trabajadoras del Estado, pero además reducir los propios organismos a la mínima expresión para que ya no cumplan la tarea, digamos, histórica con la que cada uno de ellos surgió. Están ahora mismo los compañeros y compañeras del ex Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría, también plantean alerta ante la posibilidad de nuevos despidos, en general en todo lo que implica el Ministerio de Capital Humano, en todos los organismos que conforman el Ministerio de Capital Humano, porque justamente de lo que se trata, además de despedir trabajadores, es de recortar las políticas públicas que se sostienen desde esos organismos. Entonces estás hablando del Ministerio de Desarrollo Social, estás hablando del Ministerio de Trabajo, que está imposibilitado prácticamente de homologar paritarias, no solo por la decisión económica de Caputo de que no haya paritarias que superen a la inflación, ni siquiera que la empaten, sino porque técnicamente no hay quien lo pueda hacer después de la inmensidad de despidos que hubo en esos sectores. Y al INTI y al INTA y a los organismos descentralizados que se fusionen o se desguacen, nos espera el mismo camino: pérdida de puestos de trabajo nuevamente y además pérdida de competencias. Y aparte la eliminación, ¿no?, de ellos le llaman las regulaciones, ¿no? Una regulación sería, por ejemplo, una certificación de calidad que implique un tema de seguridad, por ejemplo, para los ascensores, para decir de alguna manera. O sea, el INTI se encarga de certificar la seguridad de esos, por ejemplo, ascensores o distintos tipos de equipos, y eso significa que hoy y mañana no van a estar controlados. Totalmente. Vos sabés que lo escuchábamos a Sturzenegger decir que en realidad era una maniobra kirchnerista, que los organismos descentralizados creaban regulaciones para después cobrar por esos trámites y así autofinanciarse. Como en nuestro caso no pueden venderle a la gente que somos un costo para el Estado, porque los organismos tienen una parte muy importante que se autofinancia, cobrando los servicios que se prestan, por eso son descentralizados. Entonces, como ya no nos pueden correr con que somos un gasto para el contribuyente, dicen que inventamos esos trámites. Y los trámites, lo que él llama trámites, que son, como bien vos decís, regulaciones y certificaciones de calidad de los productos, es lo que mantiene a la población con vida y segura. Lo de los ascensores, las autopartes de seguridad, los nuevos modelos de automóvil que salen al mercado, pero también te puedo hablar de los preservativos o del plástico con el que se hacen los chupetes y las mamaderas. O sea, estamos hablando de cosas realmente importantes, sí, que afectan la calidad de vida. Asegurarse que una mamadera no esté fabricada con productos cancerígenos, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O los juguetes, o no sé, certificar los neumáticos, todo, absolutamente todo lo que en general consumimos, que son productos de origen industrial, pasa por el control del INTI. Y eso es lo que nos mantiene seguros. Entonces, lo que están eliminando en realidad es la posibilidad de consumir seguros, de esa pata que tiene el INTI de protección a la población. O sea, darle la máxima libertad al empresario para que produzca de una manera nociva para la población, ¿no? Totalmente. O lo que se importa, ahora que hay esta política de apertura indiscriminada de importaciones, no tenga ninguna regulación por parte del Estado, cosa que también hacía el INTI. Te hago una consulta. ¿Existen
ahora preguntándote sobre todo sobre lo que están organizando los trabajadores y trabajadoras frente a esta ofensiva. ¿Existen comunicaciones entre trabajadores de los distintos organismos para empezar a coordinar? ¿Qué están haciendo ustedes en el INTI? Comentanos un poco. Bueno, nosotros estamos impulsando sobre todo todas las semanas asambleas autoconvocadas, porque no es la política de la Junta Interna de ATE convocar espacios de debate y organizar la pelea. Entonces los trabajadores y las trabajadoras lo asumimos en nuestras manos y estamos convocando estas asambleas. A partir de ahí empezamos a articular también tanto con los compañeros y compañeras de la CONAE como del INTA, que es con quien más, digamos, suena la posibilidad de fusión o de que nos absorban. De hecho, en la última movilización que hicimos el miércoles 30, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de ATE, participaron los compañeros y compañeras de INTA. Estamos tratando de promover esa articulación con todos los organismos de ciencia y tecnología, además, porque hay que decir que esto es un golpe generalizado a todo lo que es el sistema científico, las universidades, etcétera, y estamos tratando de poner en pie esa articulación y de generar acciones para tratar de frenar ese decreto. Esta semana tenemos prevista una nueva asamblea y también el viernes la visita de Daniel Goyán, que es el presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica de Diputados, para ver también qué se puede hacer dentro del Congreso para tratar de rechazar ese decreto cuando salga, o alternativas, digamos, institucionales. Por un lado, la lucha que podamos dar los trabajadores y las trabajadoras, como el otro día cuando intentamos cortar la General Paz, y por otro lado también usar todas las herramientas a la mano para tratar de frenar esto. Si hay trabajadores que quieren solidarizarse, trabajadoras de otros gremios, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde deben acercarse o comunicarse con ustedes? Bueno, el INTI creo que muchos lo conocen ahí en la General Paz, pero bueno, con cualquiera de nosotros pueden hacernos llegar la solidaridad. Tenemos un Instagram de trabajadores de INTI, trabajadores con X de INTI, donde pueden hacernos llegar la solidaridad o ponerse en contacto con nosotros para apoyarnos en esta lucha, que de verdad creemos que es importante, no solamente por nuestros puestos de trabajo, sino por lo que el INTI significa. Entonces es importante poder defenderlo de conjunto y construir esa unidad por abajo que es tan necesaria en este momento, cuando cuesta tanto también imponerla por arriba. Exactamente, ¿no? Porque las dirigencias sindicales no están a la altura del ataque, ¿no?, que está generando el gobierno y las patronales en distintos lugares. Giselle, para ir cerrando, últimas palabras, ¿te quedó algo en el tintero? ¿Querés agregar algo? No, simplemente decir que el INTI tiene una enorme tradición de lucha. Hemos peleado muchas veces contra todos los gobiernos para defender nuestro laburo, por supuesto, nuestras condiciones de trabajo. El salario es de miseria. Nosotros ya tenemos un 30% menos de personal de INTI, en gran medida porque se fueron con retiros voluntarios, que fue una política para vaciar, pero también porque es imposible. Hay salarios de menos de 500.000 pesos en algunos casos, los compañeros y las compañeras más precarizadas. Entonces, por supuesto, peleamos por eso, peleamos por defender el INTI, lo que el INTI significa como posibilidad de un país con cierto desarrollo científico e industrial soberano. Y bueno, vamos a seguir dando esa pelea, esperamos contar con el apoyo de todos y todas. Bueno, muchas gracias, y desde ya toda la solidaridad con los y las trabajadoras del INTI y de los organismos descentralizados. Te mando un fuerte abrazo y bueno, nos encontramos en la lucha y posiblemente en alguna de las asambleas en las que nos podamos acercar para reflejar la problemática que están planteando ustedes. Por supuesto, son siempre bienvenidos. Gracias por estar ahí al pie del cañón en todas las peleas y también en la nuestra. Un abrazo fuerte. Abrazo grande. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Lejano este mantamuni Nyanan chanchazumi Imaina purinki Aika escuela tareranki Si
escuchando Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. ¡Takunapa Diabla! Hey, amapakai, kamtatarisak. Hey, amapakai, kamtatarisak. Tutakani, machakuikani. Tutakani, machakuikikani. Hey, amapakai, mana ancha sakra. Hey, amapakai, mana ancha sakra. No capacibilita, repetirinki. No capacibilita, repetirinki. Chancadora, recargadora, ratizora, palabradora. Ahora con apa diabla. Ninguna cama. Sonko ipi suk sutiwarmikan. Sonko ipi ishkai waskanku. Sonko untas kanchu. Sonko untas kanchu. Y continuando con el programa y el tema que nos convoca, que es la situación de la clase trabajadora a nivel internacional, habiendo pasado hace muy poco por el 1 de mayo, estamos en comunicación con Lola, integrante de la Corriente Sindical de Izquierda, responsable del relacionamiento con otros sindicatos y de la relación internacional de la Corriente. Muchas gracias, Lola, por la entrevista. Gracias a ti y a todos ustedes por darme la oportunidad de saludar a los hermanos trabajadores argentinos, quienes están sufriendo una situación bastante complicada a raíz, del gobierno de ultraderecha que se tiene en estos momentos, ¿no? Acá nosotros no somos ajenos a esa situación. Como trabajadoras y trabajadores también tenemos algunas dificultades, sí, porque el capitalismo es eso, cada vez buscan exprimir más a la clase trabajadora, a los trabajadores y la situación que se vive es difícil, ¿no? Con el avance de la ultraderecha a nivel mundial y estos gobiernos de derecha que lo que vienen es para arruinar más a los trabajadores, descargando en los trabajadores, en la clase trabajadora, todo el peso de los impuestos y de la inflación, más trabajo y menos salarios. Algo que no aclaré es que estamos hablando con la compañera que es de la Corriente Sindical de Izquierda en Asturias, ¿no? En Gijón, España. Sí, señora, así es. Queríamos consultarte justamente sobre la situación de la clase trabajadora en España y en Asturias en particular. Bueno, como en el resto del mundo podemos decirlo, no tanto como en Argentina, pero sí en estos momentos estamos viviendo una precariedad laboral, ¿sí? El desempleo, la precariedad laboral en Asturias que nos está afectando bastante.
la inflación en los servicios, sobre todo el tema de la vivienda, porque también hay un problema que la vivienda las están utilizando para el turismo masificado en esta zona, y eso ha encarecido el precio de los arriendos en las viviendas. ¿Y qué situación hay con respecto a la lucha salarial, a la lucha por los derechos? ¿Se han afectado derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras? Sí, en este momento hay una ola de privatización. Ya desde el mismo gobierno se está apoyando a que se privatice las pensiones. Sí, están implementando los fondos buitres en las pensiones, que tú sabes que eso no le brinda ninguna garantía al trabajador, porque algunas veces, como ha sucedido sobre todo en Colombia, estas empresas se dan a quiebra y nadie le responde a las trabajadoras y trabajadores sobre el tema de las pensiones, ¿no? Es un proceso similar al que se está viviendo en Argentina. En Argentina se viene una reforma previsional y hablan de privatizar también el sistema jubilatorio, ¿no? Sí, ojo con eso, compañero. Yo creo que hay que fortalecer las luchas en contra de esto, porque estas empresas muchas veces, inclusive son grandes multinacionales, y una vez obtienen los fondos de los trabajadores y trabajadoras, pues se dan a quiebra y nadie les responde por la pensión a los trabajadores, ¿no? Igual con la sanidad viene siendo privatizada con dinero público en la construcción de hospitales y clínicas privadas, pero con dinero público. El caso de Quirón aquí, que las mutuas son de Quirón y son los que van a llevar sobre las incapacidades cuando los trabajadores se enfermen y estas cosas. Aquí en Argentina nosotros le llamamos burocracia sindical. Hay en los sindicatos una serie de direcciones que responden a las patronales y a los gobiernos, ¿no? En nuestro caso son, podríamos decir, prácticamente empresarios. Tenemos dirigentes sindicales que dirigen su sindicato hace más de 40 años, están atornillados a los sillones y incluso regentean empresas. ¿Qué situación hay en España con respecto a la organización obrera? Es parecida. Aquí se le llama agentes sociales. Ya no son sindicalistas, son agentes sociales que están anclados en sus sillones, que firman convenios, que firman en contra de los trabajadores, que firman ERES, que firman despido, sí, en contra de los trabajadores. Son los sindicatos mayoritarios en Asturias, en este caso Comisiones Obreras y UGT, sí, y vienen realizando lo mismo que me estás contando en Argentina. Ya no son sindicalistas, son agentes sociales. Y en ese sentido, ¿hay algunos elementos en la clase trabajadora de autoorganización o de organización para abajo? ¿O, digamos, estamos en una situación complicada para revertir esta burocratización de la organización obrera? Estamos en una situación bastante complicada, porque la clase trabajadora, en vez de unirnos para confrontar este tipo de dirigencia, este tipo de elementos, lo que estamos haciendo es que cada vez nos estamos dividiendo más, ¿sí? Por la pelea de migajas, por el ego de muchos compañeros y compañeras sindicalistas. Lo vimos el 1 de mayo. El 1 de mayo aquí, en otros años, hemos salido a movilizarnos los sindicatos llamados alternativos, y esta vez salimos divididos, ¿no? Esta vez iniciamos la marcha juntos, pero en la mitad del recorrido unos sindicatos cogieron para un lado y la corriente sindical de izquierda, en este caso, salimos para otro lado, con la gente del Sáhara y la gente de las plataformas por Palestina, que sí que venimos trabajando fuerte, porque consideramos que la lucha debe ser internacional, y no solamente por las migajas económicas, sino también por los derechos, por la vida, por las libertades.
Exactamente, sabes que es una realidad. Esta película que estás contando, porque es algo en movimiento, lo vivimos exactamente igual aquí en Argentina, con una infinidad de actos separados del 1 de mayo, una dispersión de los luchadores y las fuerzas que se reivindican de izquierda y anticapitalistas, divididas, absolutamente divididas. Para ir cerrando y en las últimas reflexiones al respecto, ¿cuál es la perspectiva para vos que debemos abrazar, ¿no?, frente a esta situación de dispersión y de ataque global que tiene el capitalismo contra la clase trabajadora, donde la riqueza se concentra cada vez más y cada vez más avanza la destrucción del planeta por parte del sistema, ¿no? Sí, yo creo que como trabajadores debemos de reflexionar frente a esta política y sobre todo que son a través de los medios de comunicación los que nos están llevando a esto, ¿no? Que muchos trabajadores y trabajadoras, a pesar de ser pobres, de ser explotados, sí, acogen el mensaje que está enviando la derecha. Y eso nos divide mucho más. Yo creo que debemos de sentarnos, de reflexionar todo esto y unir nuestra fuerza para defender los derechos, ¿sí?, que venimos perdiendo. Aquí, por ejemplo, se están perdiendo reivindicaciones que consiguieron nuestros antepasados y que hoy en día el sistema, a través de las reformas que viene implementando, los viene quitando. Yo creo que llegó el momento en que nos sentemos, que reflexionemos que esta división a quien le conviene es al sistema capitalista y no a los trabajadores, y que divididos no vamos a lograr absolutamente nada, que tenemos que retomar la solidaridad internacional, la solidaridad del proletariado, ¿sí?, para poder afrontar toda esta política de ultraderecha que se nos viene encima. Bueno, compañera Lola, te mando un fuerte abrazo, un agradecimiento por este tiempo que nos has dado y la invitación a todas las veces que quieran reflejar situaciones que está viviendo la clase trabajadora española y guijonesa en particular en Asturias. Tenés el micrófono de Carne de Máquina para poder expresarte. Gracias, compañero, un abrazo para ti y el resto de compañeros trabajadores y trabajadoras del pueblo argentino, y estaremos prestos también desde la corriente sindical de izquierda de Asturias a brindar todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad a los hermanos argentinos en estos momentos que sabemos que también tienen un gobierno que ha venido con la motosierra que se ha hecho famosa a nivel mundial y que se la están aplicando de forma descarada a todas las trabajadoras y trabajadores. Un abrazo y contar con nosotros. Un abrazo grande, compañera. Gracias. Hasta luego.
Y como siempre, como cada domingo, tenemos la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl. Hola compañeros de Carne de Máquina. Nos encontramos al finalizar la semana del 1 de mayo y al comienzo del mes de mayo, ese mes emblemático de los cordobazos, del 29 y 30 de mayo, al final del mes. También nos encontramos en la fecha principal de la clase obrera a nivel internacional y a nivel nacional, en un momento significado de manera dramática quizás en las distintas fracturas que el movimiento obrero escenifica justamente en sus acciones. Es así que tuvimos el acto de la CGT, lejos de la movilización reprimida por los jubilados. A la CGT no la reprimieron sí algunos sectores que venían hacia la capital federal, por ejemplo, de secretarios de obreros y empleados de comercio que venían de La Plata, donde bloquearon el acceso con la prefectura de micros cuando veían que la cosa venía obrera y popular, la bloquearon estratégicamente las fuerzas represivas para el acto de la CGT, pero sí reprimieron en Congreso a los compañeros jubilados en la tarde del miércoles 30. Dramático también porque el 1 de mayo, en vez de que hubiese un acto unificado de los distintos sectores que se dicen obreros, cada uno optó por un escenario distinto y donde la mayor responsabilidad cae en los grandes partidos que se nuclean en el FIT. Cada uno hizo rancho aparte. Como propuestas unitarias tenemos las que sí hubo en zona norte, que nucleó al conjunto el espacio de trabajadores de la zona norte, se reunió en Sutebatigre. Tenemos también la Ronda de las Madres en el otro punto frente a la Casa Rosada, que como memoria histórica sigue transitando el círculo de la ronda con los pies, con la memoria histórica y el nombramiento de cada uno de los compañeros detenidos desaparecidos. Pero quizás lo más dramático es la evolución del salario mínimo vital y móvil, donde desde la asunción del actual gobierno el salario mínimo perdió poder adquisitivo en una forma brutal. Entre noviembre de 2023 y abril del año en curso, el poder de compra de este salario se redujo en más de una tercera parte. Esta reducción, sumada a los años anteriores, impide que quede desdibujada su función como herramienta para fijar un piso salarial. En febrero de este año, el salario mínimo representó menos de una quinta parte del salario promedio registrado del sector privado. Tras este retroceso histórico, el valor real del salario mínimo es inferior al vigente durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de convertibilidad. Como cuando sucede en la actualidad, esta política se está abandonando como herramienta para determinar pisos salariales e impulsar una menor desigualdad salarial. Informe de Cifra. Digamos que este es el interior de las luchas obreras, el adentro que se vive tanto en las fábricas como en los saberes de los jubilados,
como en distintos niveles salariales, como la UH, que es aumentada en función de mantener cierto control de los sectores más desposeídos. Pero el escenario tiene cotidianamente lo que se juega en los medios de comunicación y en el sentir que se genera a nivel del pueblo, donde grandes campañas mediáticas y haciendo eje en lo electoral ponen el primer plano a los personajes de los distintos candidatos, donde lamentablemente la movilización y la participación en el proceso electoral de los partidos de izquierda desdibuja completamente los escenarios de las luchas obreras y populares en pos de unificación en las calles y en las luchas de manera real y concreta. Porque, como decíamos la semana pasada, el gobierno de Milei viene a llevar adelante el plan absoluto y total del capitalismo, de desregulación del Estado, de eliminación de todos los derechos ganados en las conquistas obreras, donde como fantasmas o fantasmagóricos personajes de terror real y concreto como Sturzenegger o el ministro Caputo se regodean con el sufrimiento de la clase obrera y del pueblo, con el supuesto ordenamiento del Estado. Las formas de buscar amedrentar de parte del gobierno, la comunicación popular, la comunicación en general, va en contra de todo y de todos los periodistas, y particularmente al compañero de Tiempo Argentino, que Santiago Caputo intentó amedrentar, pero el compañero de Tiempo Argentino le sostuvo la cámara y le sacó la foto que tenía que sacarle. Decimos rememorando lo que fue un plano en la prensa y un plano importante en la comunicación social durante la semana. Sin embargo, queremos poner el acento en el marco general que se desarrolla, la presencia del comandante de la Sexta Flota y del Comando Sur en nuestro país, que viene a expresar la política de Donald Trump para la región. Como menciona Diego Genud, el comandante de la Sexta Flota y del Comando Sur, viene luego de exponer un documento de 38 carillas en el Congreso norteamericano, donde plantea la posición frente al conjunto de América Latina y donde el gobierno nacional es el principal aliado del imperialismo. Hubo una chorrera de visitas de grandes funcionarios de los Estados Unidos, particularmente Scott Bessent, el comandante de Marina de Estados Unidos, Alvin Hosley, jefe del Comando Sur, y visita especialmente Ushuaia, en donde la preocupación de los Estados Unidos por los grandes pases o grandes pasos oceánicos encuentra un punto de influencia, busca la mayor influencia posible para, con el mayor control, su incapacidad para encontrar una estrategia real que le permita de forma lo menos violenta posible el control del planeta, se encuentra frente a China impotente. En esta doble asistencia, tanto económica como militar, que propone el gobierno norteamericano, asistencia entre comillas, obviamente,
dado que más allá del otorgamiento del préstamo del Fondo Monetario, el mismo Scott Bessent se propone otorgar nuevos préstamos a la Argentina si la situación la amerita, si se le va de las manos al gobierno de Milei. Conservar al gobierno de Milei resulta para el gobierno estadounidense una evidente prioridad. Como dice el texto de la Embajada de los Estados Unidos para anunciar la venida del comandante Alvin Hoxley, con más de 2 siglos, dice, de lazos diplomáticos, Estados Unidos y Argentina continúan fortaleciendo sus vínculos políticos, de seguridad, económicos y culturales y reafirman a Argentina como un socio regional de confianza en la promoción de la democracia, la seguridad y la prosperidad. Vaya que tenemos aliado. Esta vez Javier Milei no viajó a Ushuaia vestido de militar ni entonó las estrofas del himno de Estados Unidos como hizo el año pasado junto a la generala Laura Richardson, por entonces máxima autoridad del Comando Sur. En un encuentro más protocolar, el presidente libertario recibió en su despacho de la Casa Rosada al sucesor de Richardson, donde el tópico señalado es el fortalecimiento de la colaboración en defensa. Señalaron la región de América Latina y el Caribe se encuentran en la primera línea de una contienda decisiva y urgente para definir el futuro de nuestro mundo. Mientras Estados Unidos mira hacia el lejano oriente, China está arando en terreno fértil hacia nuestro sur, afirmó el enviado de Estados Unidos. Destacó un dato ineludible: la región concentra el 20% de las reservas mundiales de petróleo, el 25% de los metales estratégicos, el 30% de la superficie forestal, el 31% de sus zonas pesqueras y el 32% de sus recursos renovables de agua dulce. Aunque parezca mentira, decimos nosotros, esta pelea se dirime en la cotidianeidad de la pelea de los jubilados los días miércoles y en esta pelea general por la recuperación del salario y por la unidad de todos los trabajadores en las mismas acciones. En este sentido, vemos un horizonte, por lo menos oscuro, en este momento de la lucha de clases, donde las grandes apuestas están en la vía electoral y no en la lucha en las calles. Así que nos vemos en las calles, nos vemos en las rondas de Plaza de Mayo, nos vemos en cada uno de los hechos que la memoria histórica y el recuerdo del cordobazo para este 29 y 30 de mayo nos encuentre en la lucha callejera. Hasta la próxima, compañeros de Carne de Máquina. Bueno, otro programa que se va acabando, otro domingo que nos está encontrando cada vez más juntos, que es lo que tenemos que hacer, esta lucha interminable contra este capitalismo salvaje, ¿no? que nos va destruyendo poco a poco, pero acá tenemos que estar, compañeros, unidos, uno brazo con brazo, espalda con espalda, luchando y reclamando por todos los derechos que fueron adquiridos y no perder ninguno. Así que yo, sin más nada que decirles, solamente agradecerles que estén ahí del otro lado. Les mando un abrazo enorme y Tanito, te mando un abrazo gigante y nos estamos viendo. Dale, Seba querido, te mando un abrazo grande a vos, a nuestra audiencia y me despido con las palabras de Luis Ling.
otro de los mártires de Chicago. No es por un crimen por los que nos condenan a muerte. Es por lo que aquí se ha dicho en todos los tonos. Nos condenan a muerte por la anarquía, y puesto que se nos condena por nuestros principios, yo grito fuerte: soy anarquista, los desprecio su orden, sus leyes, su fuerza, su autoridad. Ahórquenme. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos y todas. Nos seguimos encontrando entonces ahí en la lucha, en el camino de ese mundo nuevo que va creciendo en nuestros corazones. Guaranja.